¿Estamos grabando? Eh, sí. Bueno, somos el grupo de la mentoría de predicción de indicadores sociales para países del Mercosur. Somos Nicolás Pastor, Pablo Jair y Matthew Guerrer, quienes hablan, y nuestra mentora fue Joana. Bueno, a lo largo de esta presentación vamos a estar explicando la problemática, vamos a hablar un poco sobre el análisis exploratorio que realizamos, sobre la curación de los datos, los modelos supervisados y no supervisados que empleamos y algunas conclusiones finales a las que llegamos. Bueno, nuestro conjunto de datos estaba formado por 6 indicadores sociales: educación, género, medio ambiente, pobreza, protección social y salud. Es una serie temporal que va desde 1960 hasta 2019 para los países Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, bueno, los que están listados ahí. Y cada una de las filas de nuestro dataset representa distintas subvariables dentro de estos indicadores. Por ejemplo, en pobreza podríamos ver el porcentaje de empleo masculino o total. Bueno, el objetivo que se nos planteó en esta mentoría fue predecir cada una de estas variables para el año 2019. Bien, acá tenemos un ejemplo del dataset. Podemos ver la columna fit, es la que nosotros le llamamos, o feature, las variables de los indicadores. Y bueno, podemos ver ahí los años. Tenemos bastante presencia de valores nulos, que los vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, es como un ejemplo de nuestro dataset. Análisis exploratorio. Empezamos haciendo un mapa de calor de la presencia de valores nulos por indicador. Acá tenemos una captura del indicador de pobreza, donde acá los valores rojos representan nulos, presencia de nulos, y los azules, bueno, la no presencia de nulos. Entonces, podemos ver que acá en pobreza, de 1970 hasta 1990, es todo rojo, no tenemos prácticamente valores, y de ahí en adelante empiezan a aparecer valores. A ver. Una cosa para agregar ahí, que es la proporción, digamos, de valores nulos para cada variable, digamos, para todos los países, ¿no? Que creo que por ahí no quedó claro, digamos, como que en los muy rojos, que es el 1, o sea, 1 es el 100% de valores nulos para ese indicador para todos los países que tenemos en ese año. Y en los que, bueno, tira ya la azul, en ese caso, como pueden ver, no hay ninguno que tengamos para todos los países, digamos, en este indicador puntual, digamos. Bien. Bueno, seguimos. Acá podemos ver unos ejemplos de algunos de estos features que mencionamos. En este caso tenemos uno de educación. Trajimos este ejemplo porque, bueno, nos parecía interesante ver que la inscripción escolar a nivel primario entre varones y mujeres es muy similar a lo largo de los años. Esto es para Argentina. Y lo que nos llama la atención es que supuestamente los dos primeros, el último gráfico es el promedio de los primeros dos, y tenemos un valor en 1994 que no sabemos cómo lo generaron porque se supone que no existe. Pero bueno, lo pusimos como un ejemplo, bueno, raro que veíamos dentro del dataset. Bien, seguimos adelante. Acá queríamos mostrar
esto sigue siendo Argentina. Estos features tenemos como picos y valles en el 2001. Por ejemplo, tenemos picos en desempleo y en pobreza, que sería el primer y el tercer gráfico. Y en el medio tenemos, bueno, tasa de participación de fuerza laboral, que también tenemos un valle en el 2001. Y bueno, nuestra primera conclusión es que es por la crisis de 2001 que hubo en Argentina y se producen estos efectos. En el de la izquierda también tenemos un pico en el 95 y asumimos que puede influir la presidencia de Menem y, y tenemos ese pico ahí. Bueno, seguimos adelante. Pasamos para curación. Lo que quisimos hacer acá, en esta etapa, es eh, por indicador tenemos muchos features y decidimos quedarnos con solo 15 features por indicador, con las siguientes condiciones: que sean los que menos valores nulos tengan, para poder hacer mejor el análisis, que las features no dependan entre sí. Por ejemplo, como veíamos antes, entre varones y mujeres, y tenemos el porcentaje total, y ahí tenemos como features redundantes, entonces no hace falta que agreguemos las tres. Nos quedamos con varones y mujeres nomás, o varón y total. Y a su vez vimos que hay features que entre indicadores, por ejemplo, entre educación y pobreza, están repetidos, y bueno, fuimos evitando esos casos también. Bueno, acá tenemos otro mapa de calor de cómo fue quedando los 15 features y su representación de porcentaje de valores nulos. Y bueno, tratamos de elegir los que más azul intenso tengan, y con eso nos quedamos. Bueno, si bien hubo varios features que nos quedaron con valores nulos, procedimos a imputarlos. Y bueno, seguimos varias técnicas acá. Acá en este caso, perdón, me faltó aclarar que en nuestra curación acotamos la serie temporal de 1990 a 2019 porque vimos que los años anteriores teníamos demasiados valores nulos, entonces no nos convenía trabajar con eso. Sí, y también aclarar que es para Argentina, ¿bien? Ahora trabajamos solamente con Argentina. Bien, sí. Bien. Entonces, en este ejemplo que tenemos esta feature donde, si ven, en 1990, donde arrancamos nuestro análisis, los primeros 5 años, de 1990 a 95, no tenemos datos. Entonces lo que hicimos fue agarrar la serie para atrás para poder imputar bien los valores faltantes. Entonces a la derecha vemos cómo queda de 1990 a 2018, todos los puntitos. Acá nos sirvió ir para atrás porque veíamos que el indicador tenía valores como altos. Y acá usamos, bueno, la función imputer de pandas con un método polinomial, y ahí nos hizo la curva descendente para unir los datos. Bien. Estoy chequeando que no me haga falta. Otro caso interesante es esta feature, donde para Argentina, que es el azul, entre 1990 y el 96, que no tenemos datos, podemos ver que la curva con Uruguay, que es la roja, es muy similar, ¿sí? Tiene unas tendencias parecidas, entonces decidimos tomar directamente los valores de Uruguay para Argentina. Es como que evaluamos la región para ver cómo se comportaba y asumimos que podíamos tomar los valores de Uruguay y pasarlos a Argentina.
Bien. Bueno, entonces pasando a los modelos que implementamos para aprendizaje supervisado. Si me pasas la próxima. Nosotros lo que nos propusimos hacer fue trabajar con una variable objetivo, que es el índice de Gini. Este índice lo que trata de hacer es dar una medida de la inequidad social en términos de la distribución de los ingresos de la población. Bien, entonces para ello, ahora sí sumamos algunos países más, sumamos Brasil, Uruguay y Paraguay, en el rango temporal también de 1990 a 2018. Usamos indicadores, no todos los indicadores que teníamos disponibles, sino algunas features de los indicadores de educación, pobreza y protección social. En este caso, fíjense que está marcado ahí abajo a la izquierda el número, digamos, el tamaño del dataset, y como pueden ver es un dataset bastante chico, ¿no? Para los estándares de los modelos de aprendizaje supervisado. Bien, esto lo vamos a tener en cuenta porque después lo vamos a discutir un poco al final. En ese sentido, como nosotros teníamos tan poca completitud de datos, fíjense que tenemos acotadas el número de variables que utilizamos para predecir, porque estábamos limitados en la cantidad de filas, digamos, o sea, la cantidad de años disponibles para cada uno de esos 4 países, digamos, con suficiente dato. Entonces ahí, bueno, tenemos un problema en que si quisiéramos meter más variables para tratar de predecir nuestra variable objetivo, bueno, tenemos un problemita con los grados de libertad, digamos. ¿Me pasás? Sí. Bien, lo que hicimos entonces ya con este dataset es hacerle un preprocesamiento a las variables de los países con un dummy encoder, y el de los años haciendo una codificación ordinal, digamos. Y también hicimos los corrimos a los modelos con el dataset así como lo teníamos, y usando un escalado de mínimo y máximo, digamos. Básicamente implementamos 3 modelos: regresiones polinomiales, random forest y árboles de decisión. Y el particionado que hicimos fue 80-20 entre train y test. No les vamos a mostrar todos los resultados de cada uno de ellos, pero sí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, acá en estos gráficos, perdón, una atrás. ¿Cómo se vuelve para atrás? Acá. En los gráficos estos, lo que podemos ver es los valores del score y del error cuadrático medio según el grado del polinomio en las regresiones polinomiales. Y es interesante notar que, bueno, ahí el grado 2 fue quien nos obtuvo un mayor valor, digamos, en el de score, digamos, y también los mínimos valores de error cuadrático medio. Cuando hicimos este ejercicio, digamos, correspondiente a esta materia, se nos sugirió implementar esta herramienta que es MLflow. La misma, al menos a mí personalmente, me pareció excelente, porque, bueno, permite, para quienes no han tenido la oportunidad de usarla, realizar un traqueo y un logueo muy eficiente, digamos, de todas las corridas que uno va haciendo. Ahí, como pueden ver, lo que está remarcado en verde es los random forest que hicimos cambiando dos hiperparámetros que tenían que ver con el criterio, digamos, de decisión de partición. Y bueno, en este caso son solo 4, pero por ejemplo para las regresiones polinomiales probamos con 7 grados diferentes del polinomio y lo hicimos varias veces, entonces todo eso te va quedando bien guardadito y después lo podés repasar tranquilo. Sí, acá tenemos un resultado un poco extraño, que es lo que hace referencia a lo que está marcado en rojo, en donde, como pueden ver, los valores tanto para score para test fue de 1, o sea, de 1.0, no es un número redondeado, y bueno, realmente no lo pudimos explicar en su momento. Creemos que se debe a esta cuestión que tenemos del dataset tan chico, ¿no? ¿Sigo? Sí, por favor, perdón.
Y bueno, algunas así conclusiones preliminares sobre los modelos fue que el escalado de la variable target no influenció la performance de los árboles de decisión y los random forest, pero sí a las regresiones lineales. Y llamativamente, como pueden ver, lo que está marcado en verde es la regresión polinomial de orden 1, o sea, una regresión lineal, digamos, en donde pueden ver que si bien el valor, el score es 0,84, no es quizás tantísimo el cambio respecto a otros, sí disminuyó muchísimo el error medio calculado, digamos. Pasa, por favor. Bien, ahora vamos a explicar algunas cosas que hicimos con aprendizaje no supervisado. Bien, el objetivo de esta etapa fue utilizar algunos métodos de clustering para detectar si ciertos features o variables se comportaban de la misma manera durante la serie temporal, ¿bien? Con el objetivo, digamos, teórico de detectar si es que hay sintonía entre algunas features o variables, bueno, quizás poder calcular algunas de ellas mediante otras, entonces no tendríamos que calcular, ya pensando en cómo se formó el dataset, ¿bien? Los creadores del dataset, en vez de intentar tomar los datos para calcular a todas las features, calcular a algunas y derivar a otras respecto a las que están relacionadas a esas, ¿bien? Ese fue el objetivo más o menos general, objetivo teórico, claro, de aprendizaje no supervisado. En primer lugar, hicimos algunos métodos de clustering y luego hicimos algunos análisis de componentes principales para también detectar esas asociaciones entre variables. El dataset que utilizamos tiene la forma como se ve en la pantalla. Tenemos los años en columnas y las features o variables en las filas. ¿Bien? Siempre estamos hablando para Argentina solamente. Bueno, lo que sigue, bien. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos esta tabla y hicimos todos los métodos que hicimos recién para los datos sin transformar, y luego hicimos un escalado también con entre 0 y 1, y también aplicamos una transformación logarítmica clásica, es decir, tomamos cada valor y le aplicamos el logaritmo. ¿Bien? Lo que detectamos aquí un problema fue que la transformación con el escalado 0 y 1 resultó no funcionar, resultó que no funcionó para los métodos clustering que aplicamos, por lo menos, es como que generaban pocos clusters, unas pocas variables me llevaban la mayor parte de los clusters a un elemento por clúster y todos los otros a un solo clúster. Obviamente algo que no tenía sentido, por eso apelamos a la transformación logarítmica, que trajo buenos resultados. Básicamente aplicamos clustering, los métodos que utilizamos fueron k-means, mean-shift y debscan. En cuanto al PCA, es decir, el análisis por componentes principales, hicimos un PCA por indicador, es decir, uno por educación, uno por pobreza, uno por género y así con cada indicador, para ver cómo se relacionaban o cómo se asociaban las variables en el estudio. Pásame, Matt, es que sigue. En algunos resultados, bueno, para el clustering con k-means, que tenemos que obviamente definir el k, suponemos que se podrían llegar a asociar por indicador, así que pusimos k igual a 6. Y vimos que tanto por los resultados para, digamos, son con el dataset con los datos transformados con logaritmo, vemos que, bueno, las asociaciones no son buenas en relación a la hipótesis. Bien, vemos que hay dos clústeres que se llevan la mayor parte de las variables, pero que sin embargo no vemos una asociación clara entre clúster e indicador. Bien, el clúster 0 y el clúster 2 incluyen a una gran cantidad de indicadores. Así que pareciera ser que no se asocian por indicador. Bien, la que sigue, Matt.
Acá se ve, por ejemplo, haciendo este método de K-means a diferentes números de clústeres y utilizamos el método del codo para tratar de detectar cuál es el número de clústeres indicados. Vemos que el gráfico no es muy claro, no hay un codo marcado, puede ser 4 o 5 o 6. Hicimos lo mismo, utilizamos esos K para hacer los gráficos de silueta y obtuvimos lo que se ve a la derecha, que tampoco nos permite decidir muy claramente. Vemos que para los tres gráficos los clústeres, los bloques tienen diferentes grosores, lo cual eso nos indica una mala clasificación porque tienen diferente cantidad de variables. Y en algunos casos tenemos, como acá en el tercero de debajo, el clúster rojo, por ejemplo, tiene valores negativos, que eso indican elementos que posiblemente son de otro clúster. Así que, digamos, no está muy bueno los resultados de clustering bajo la hipótesis esta por indicador o por la cantidad de clústeres que sean, ¿bien? No fueron buenos los resultados. Bien, pasamos. Los resultados del PCA es lo que se muestra un ejemplo en la imagen de la izquierda para el indicador de pobreza. Vemos las primeras dos componentes graficadas y vemos cómo se asocian las variables, es decir, los puntos más cercanos me indican variables o futures que son más similares entre sí en cuanto a sus valores a lo largo del tiempo. Algo llamativo que vimos en el PCA es que el primer componente principal se llevó prácticamente casi toda la varianza, lo cual es algo muy curioso. Y vemos, por ejemplo, bueno, lo que está marcado en rojo, bueno, hicimos el PCA y luego usamos los primeros dos componentes principales para hacer un método de clustering. Utilizamos K-means con K igual a 4. Bueno, eso se llevó a través del método del codo que no mostramos en la imagen. Y vemos que esos dos filtros que están marcados en rojo fueron asociados al mismo clúster. Y bueno, suponimos, bueno, entonces se tienen que comportar de la misma manera. Para chequear eso, trajimos de nuevo el dataset original y graficamos la tendencia temporal de esos dos futures a lo largo del tiempo y vemos que efectivamente se comportan de manera muy similar, aunque desplazados en el eje vertical. ¿Bien? Entonces, bueno, nos pareció interesante este resultado porque nos indica que estos dos filtros son muy similares. Entonces yo puedo calcular, se podría calcular de alguna manera uno a partir del otro, ¿bien? Pensando en el objetivo inicial. Bien, la que sigue. Bien, eso sería todo por aprendizaje no supervisado, un poco de los resultados que obtuvimos. Algunas conclusiones finales. Bueno, me pueden interrumpir si quieren, chicos, como quieran. En principio que el objetivo inicial era muy general y sobre todo porque cuando entramos al dataset vimos que estaba bastante incompleto, por lo cual le iba a llevar mucho tiempo la curación del mismo. Requería hacer un análisis muy detallado de cada uno de los filtros para ver cómo completar los datos faltantes y eso llevó a hacer al objetivo inicial muy difícil de lograr, ¿bien? Entonces fue cambiando a lo largo de los prácticos y tanto en aprendizaje supervisado como no supervisado tuvieron sus propios objetivos que fueron bastante distintos. Sí, en ese sentido algo que como que es destacable, digamos, es que no es como que la falta de valores que por ahí teníamos eran en el mismo sentido, sino que por ahí un país tenía unas brechas de ausencia, digamos, de valores que por ahí otro país no lo tenía y también hacía eso un poco difícil, digamos, tratar de encontrar una sola, un solo criterio, digamos, que pudiéramos aplicar generalizadamente, ¿no? Claro. Sí, bueno, otro detalle es la redundancia en futures, bueno, que ya lo mencionó un poco Matt, como diferentes futures se referían a lo mismo o estaban calculadas una en base a la otra, así que había que tener en cuenta eso a la hora de hacer los modelos. Bueno, en cuanto al aprendizaje supervisado, las regresiones polinomiales fueron las que mejor se ajustaron, como lo mostró Nico, y el Random Forest para regresiones sobreajustó tanto para train y arrojó ese resultado extraño para test con un score de 1 completo, ¿bien?
Y bueno, eso sería todo. Lo que hubiese estado bueno, o estaría bueno hacer en el futuro, tomar este dataset y aplicar algún otro modelo más aplicado para series temporales, que creemos que es un detalle no menos importante para analizar este dataset de manera completa, ¿bien? Y de manera prolija, supongo. ¿Nada más? ¿Alguna Bueno, otra? muchas gracias. Bueno, muchas eso gracias. sería todo. Y Creo que siguen bueno, preguntas. sí, la última diapo dice preguntas, así que si tienen alguna pregunta nos hacen y las contestaremos eventualmente. Creo que tenés para la grabación. Tenés que parar la grabación, Sí, Pablo. ahí va.